Hola, en esta clase veremos los graph schemas. Lo último que terminamos viendo en la clase anterior fue hablar del el, el modelo basado en hechos y cómo éste respetaba las propiedades que identificamos de los datos. Em, para mostrar un graph schema vamos a partir usando un ejemplo de una red social llamada FaceBase, que es básicamente una red social como Facebook. Lo importante es que el esquema nos va a mostrar la relación entre los distintos hechos que hay en esta red social y es una forma útil para visualizar cómo deberíamos modelarlo. Bueno, este sería un graph esquema. Eh, Básicamente podemos ver que cada óvalo representa una persona. También están las relaciones entre las personas y están las propiedades de cada una de las personas. Notamos que las propiedades las vamos a denotar con una forma rectangular y las propiedades linkeadas a una persona están denotadas con una línea punteada, a diferencia de la relación entre los distintos nodos que se denota con una línea continua. Bueno, entonces podemos ver que hay tres componentes en un graph esquema. Primero están los nodos. Básicamente los nodos vienen a ser las entidades que hay en nuestro sistema y las representamos en este caso con el ID de cada usuario. También están los edges que representan la relación entre cada una de las entidades. Esto también nos muestra qué tipo de relación tiene cada entidad con otra. Ahora, eh, ojo que en algunos casos las relaciones no son mutuas, en el sentido de que, por ejemplo, en Twitter o en Instagram, no necesariamente porque exista la conexión entre dos usuarios, ambos son amigos, sino que puede uno seguir al otro sin que el otro te siga. Y finalmente tenemos las propiedades, que es información sobre cada una de las entidades. Recuerden siempre que las relaciones, cuando se usan los edge, son solo entre los nodos, ¿ya? Eh, por eso mismo es que utilizamos distintas formas de hacer las uniones entre los nodos con las propiedades y nodos entre nodos, para que no se confundan, ¿ya? Vamos a ver ahora un ejemplo, el mismo que habíamos visto anteriormente en las clases, el de Google Analytics, y vamos a intentar hacerle un esquema. Como se puede ver aquí, tenemos dos formas de identificar a una persona. Puede ser tanto con su ID de usuario, pero también podría ser con la cookie que está identificada a esta persona. Eh, Cada una de los nodos, además podemos ver que tiene un género, un nombre, una localización. Y hay otra entidad, otro nodo, que son las páginas. Entonces está la relación entre persona y sitio web, lo cual significaría que esa persona visitó ese sitio web. También hay una propiedad de la cantidad de visitas que ha tenido un sitio web. Si bien es cierto, ya definimos que la forma en que vamos a modelar esto es usando el graph esquema, todavía hay que decidir en qué formato vamos a almacenar los distintos hechos. Supongamos que utilizamos un formato JSON, del cual ustedes ya conocen. El problema es que el formato JSON es muy flexible, ¿ya? Entonces, para ilustrar el problema, veamos si queremos almacenar la edad de una persona. Como pueden ver, vamos a tener un campo ID, qué campo estamos representando, en este caso la edad, el valor y el timestamp en que fue tomado
eh, esta propiedad. El problema está en que el formato JSON en sí mismo no nos puede garantizar una cierta estructura, porque como podemos ver acá, tenemos dos JSONs que tienen, ambos son JSON completamente válidos, pero son distintos en su estructura. Entonces necesitamos algo que nos permita tener cierta consistencia. Es por eso que vamos a usar un formato que nos asegure que se cumpla el esquema que nosotros estamos definiendo, y para eso lo que vamos a utilizar en el curso se llama Apache Drift. ¿Para qué sirve Apache Drift? Básicamente nos va a permitir definir la estructura que nosotros dijimos en nuestro graph esquema, es cómo vamos a almacenar finalmente nuestra data y nos va a asegurar que sea en esa forma. ¿Cómo se puede utilizar? Aquí tiene la serie de pasos, no es para nada complicado. Se crea el archivo, se decide en qué lenguaje se va a generar el esquema. Necesitamos descargar el ejecutable de Drift que está en cursos y finalmente se ejecuta desde la línea de comandos para poder generar todo el esquema que estamos buscando. Esto al final va a crear una carpeta que se llama gen Java y esa es la que ustedes van a necesitar posteriormente. Retomamos el ejemplo de Analytics para ver cómo queda nuestro graph schema usando Apache Drift. Bueno, para hacer los nodos vamos a utilizar siempre uniones eh, y cada una de nuestros nodos los tenemos que representar. Si se acuerdan, la persona podía ser identificada tanto por una cookie, también por su ID de usuario. ¿Por qué usamos uniones? Básicamente porque la unión nos permite poder identificar un nodo de dos formas distintas, pero no de las dos al mismo tiempo. En el caso de los sitios web es más sencillo simplemente la URL. Para el caso de los edge, lo que vamos a usar son struct. Em, si se fijan, en este caso estamos declarando que el primer edge es la relación entre un usuario y otro usuario. También notemos que en ambos casos estamos poniendo que el campo sea requerido. También podría ser opcional, pero depende al final del tipo de relación que están tratando de crear. En cuanto al edge de las páginas vistas, tenemos la persona que visitó el sitio, también estamos agregando la página y también le agregamos un node que, como saben, tiene la utilidad de poder identificar distintos momentos en que este sitio web fue visitado. Ahora, para las propiedades, el valor de cada propiedad lo vamos a identificar con una unión. Y después necesitamos usar un struct que va a relacionar la propiedad con la entidad, que en este caso sería una página web. En el caso de los usuarios cambia un poco, porque ahora vamos a necesitar crear los, eh, los distintos valores que puede llegar a tener. En el caso anterior era simplemente un número, la cantidad de visitas, pero ahora las propiedades son un poco más complejas. Podemos ver aquí que tanto localización como el tipo de género tienen su propia forma, pero una vez que estas ya han sido definidas, es realmente sencillo utilizarlas. Como podemos ver en la parte de la unión, ahí queda claro cuáles son los distintos valores que puede tener la propiedad. Está el nombre, que es simplemente un string, pero tanto como localización y el género estamos usando lo que generamos previamente. Y finalmente el struct queda igual que el anterior, ya que es simplemente relacionar el valor de alguna propiedad con su respectiva persona.
Vamos a agregar también algo extra que va a ser nuestro objeto de datos. ¿Ya? Este objeto va a partir con un data unit. Básicamente un data unit puede ser cualquiera de las propiedades o edge que definimos anteriormente. También vamos a agregar el struct pedigree, que nos permite tener una identificación de cada eh, dato que vayamos a guardar. Nosotros simplemente vamos a utilizarlo como un timestamp, pero podría tener otros valores. Es básicamente una especie de metadata. Y eh, por último va a estar nuestro objeto dato, que va a requerir tanto un pedigree como un data unit. Y eso es lo que finalmente vamos a almacenar. Una observación sobre el esquema que definimos eh, recientemente es que a la hora de almacenarlo, esto no lo vamos a hacer en esta clase, sino que en la siguiente, cuando los leamos y los guardemos, van a poder notar que cada uno de estos datos, de las propiedades y de los hechos, queda almacenado en su propia carpeta. Eso nos prevé una partición natural del sistema porque a la hora de consultarlo, basta con ir a la carpeta en la que está, por ejemplo, una propiedad que nos interesa y no necesitamos recorrer las otras propiedades o los otros edge que componen el sistema. Eso sería, eh, esta es la introducción para poder hacer la actividad de esta semana.